Continuamos con más vida y estética y en este bloque vamos a estar hablando de caída de cabello. ¿Es exclusivo de los hombres, Lele? No. Porque hay mujeres que también padecen esto, pero me imagino que se da más quizás en los hombres. La caída de cabello en el hombre en general se llama caída de cabello androgénica, producida por las hormonas masculinas, que son tóxicas para el bulbo piloso. Hay que tener una predisposición, porque no todos los hombres son pelados. Yo tengo 64 y tengo bastante pelo. Bueno, sí, pero a lo que voy. Hay gente que, mis sobrinos, por ejemplo, son pelados desde los 19 años. Claro, porque hay gente que muy joven empieza a tener calvicie, por así decirlo. Entonces uno tiene que diferenciar. Cuando uno tiene un paciente con caída de pelo, si tiene bulbo piloso y uno ve como puntitos negritos sobre la superficie del cuero cabelludo, hay bulbo piloso, el tratamiento con mesoterapia, que es no quirúrgico, va a dar resultado. Si tiene la cabeza o la calva brillante, es que los bulbos pilosos se atrofiaron. Pero ¿por qué otras causas se puede caer el pelo? Y es súper común. Y en las mujeres también, que es el hipotiroidismo. Por lo cual hay que estudiar al paciente clínicamente. El estrés, los episodios de estrés y estrés postraumático generan caída de cabello. Con la pandemia, enorme cantidad de gente ha perdido casi la mitad de la cabellera. Entonces ahí hay que no solamente nutrir por fuera, con la mesoterapia, sino también por dentro, con colágeno, con aminoácidos, etc. Y te quiero mostrar fotos. Vamos a compartir. No, primero vamos a ver un video que es cómo se hace la mesoterapia y estoy yo. Ah, mira, me encanta. Ahí está. Bien, ahí estamos viendo. ¿Qué es lo que...? Eso es mesoterapia. Eso es mesoterapia, que son microinyecciones superficiales con diferentes productos que estimulan el crecimiento del pelo. Bien. ¿Te pones algún tipo de anestesia? Nada. Nada. Esto se hace sin anestesia. Muy bien. Y ahora te voy a mostrar resultados interesantes en hombres para que veas que hay posibilidad de recuperación. ¿Esto es con mesoterapia? Eso es con mesoterapia, con medicación por boca. Y además con una palabra que se llama constancia. Porque el tratamiento de la alopecia dura 1 año como mínimo y después se prolonga a lo largo de su vida porque son personas que tienen la predisposición. Claro, no es que haces el tratamiento y listo, y ya te está, olvidaste. me olvidé. Si te olvidaste, se te vuelve a caer el pelo. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ya está, ya me olvidé. No, yo tomo colágeno hace 4 años todos los días de mi vida. Ay, qué maravilloso. Entonces, cuando me dicen, che, qué bien que tenés la piel, qué bien que tenés el pelo. Ah, qué casualidad. Qué suerte que tenés. ¡Suerte! No. Tomo colágeno, me hago mesoterapia, me pongo cremas en la cara, me hago tratamiento. No es ninguna suerte, es trabajo. Por supuesto. ¿Entendés? Claro que sí. Entonces, para el pelo, mesoterapia, aminoterapia con aminoácidos, colágeno y constancia. El que no tiene constancia no tiene solución. Me encantó este tema, Leslie. Me imagino que del otro lado mucha gente prestó atención porque es verdad esto que vos decías. En la pandemia muchas de estas cosas, el estrés y todo lo que nos ha dejado, entre otras cosas, nos dejó esta problemática que es la caída del cabello. Lo primero, estudiarse la tiroides. Ahí está. Tomen nota. Pausa nuevamente. Ya venimos con más vida y estética.